Luisa Fernanda Izaza, representante de la Fundación para la Libertad de Prensa. Lorenzo Villegas, Carlos Cortés y Andrés Lombana, que nos acompaña a través de manera remota. Adelante. ¿Esto ya funciona? ¿Ahí está? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Les voy a presentar primero a los panelistas que nos están acompañando en la tarde de hoy. Está aquí presente Lorenzo Villegas Carrasquilla, a mi derecha. Lorenzo es abogado y politólogo de la Universidad de los Andes, es excomisionado de la CRC y es consultor para asuntos de Internet y TICs. Más allá está Carlos Cortés. Carlos también es abogado de la Universidad de los Andes y es creador de un grupo de Internet y sociedad que se creó recientemente que se llama Linterna Verde. Finalmente, de manera remota, nos acompañará Andrés Lombana Bermúdez, que es un investigador postdoctoral del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard y es investigador asociado con la Connected Learning Research Network y con el Centro ISUR de la Universidad del Rosario, aquí en Colombia. Hoy discutiremos derechos humanos e Internet. Internet es un espacio para los derechos humanos. De acuerdo con el exrelator para la libertad de expresión y el acceso a la información pública de las Naciones Unidas, Internet es un medio habilitador para los derechos humanos. Pero como cualquier espacio donde confluyen distintos derechos humanos, hay también tensiones entre ellos. Tal vez el derecho más asociado a Internet es la libertad de expresión, y ya que Internet sin duda lo potencia como ningún otro medio. Y es por esto que él también entra en conflicto con otros derechos que están, digamos, en juego en el entorno digital. Entonces tenemos también, por ejemplo, las tensiones que se crean entre la libertad de expresión y la privacidad, por todos los datos que se recopilan en Internet. También la tensión que puede haber entre la libertad de expresión y otros derechos como la dignidad o la no discriminación, que hace que las personas pues tengan derecho a que no haya discurso de odio en Internet o que haya discurso que de cierta manera vaya en contra de su dignidad. Todos los actores interesados en Internet han buscado soluciones para estas tensiones, por ejemplo, en asuntos como las noticias falsas, el discurso de odio, el terrorismo, estas tensiones entre libertad de expresión y datos personales, y de esas tensiones y sobre todo el rol que juegan los intermediarios de Internet, las empresas de Internet, vamos a hablar en la tarde de hoy. Entonces la primera pregunta que tengo es en torno a la discusión sobre las noticias falsas y lo que ha pasado sobre todo durante tiempos electorales. Esta va para Andrés y para Carlos. ¿Hasta qué punto hubo influencia de las noticias falsas sobre discusiones relacionadas con derechos humanos durante las elecciones de 2018? ¿Y cómo creen que ha funcionado esto en Colombia en comparación con otros países? ¿Cómo se han movido las noticias falsas aquí en Colombia? Empezamos con, si quieres, Carlos, que estás aquí, y luego pasamos a Andrés. Bueno, muy buenas tardes, gracias Luisa, gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, nosotros en Linterna Verde, que simplemente es una iniciativa de sociedad civil para tratar de acercar a las distintas audiencias debates sobre Internet y sociedad, digamos con un enfoque multidisciplinario, nos hicimos una pregunta con ocasión del resultado del plebiscito para la paz de 2016. Una de las cosas que se decía comúnmente era que el plebiscito se había perdido en WhatsApp. Era una cosa que se decía, digamos, como una especie de verdad convencional, verdad popular. Y cuando empezó este año, pues la reflexión que teníamos era, no puede pasar la elección presidencial y volvernos a quedar un poco con la misma duda, y es si el resultado que finalmente se obtenga en la elección va a estar mediado o, digamos, va a resultar fundamentalmente movido a través de WhatsApp. Era como una pregunta que teníamos. Entonces, con esa idea y con el apoyo de Open Society, iniciamos una investigación en alianza con la FLIP y con un grupo pues, que saben un poco de mediciones y
tomarle un poco el pulso a encuestas que se llama, se me acaba de olvidar el nombre, bueno, ahorita no se me acuerdo, menos mal no están por acá. Hicimos una investigación básicamente en 3 partes. La primera, hicimos una serie de entrevistas con personas que trabajaran en campañas presidenciales, con asesores de comunicaciones, con gente en general estuviera en el día a día de la campaña. La segunda, hicimos un sondeo pues informal a través de internet, donde básicamente hicimos algunas preguntas sobre los usos de WhatsApp. Y la tercera, que fue inicialmente más ambiciosa, pero que nos tocó reducir un poco, fue una metodología de bola de nieve para tratar de mapear las cadenas hacia arriba. Nosotros le pusimos inicialmente al proyecto Salmón porque queríamos nadar contra la corriente, queríamos un poco coger las cadenas de WhatsApp y devolvernos. Esto por supuesto era muy complicado en el tiempo que teníamos porque pudimos iniciar la investigación casi sobre un poco antes de la primera vuelta, pero creo que logramos hacer un primer acercamiento al problema. Para los que quieran consultar el informe está disponible en linternaverde.co y básicamente tiene las siguientes conclusiones. Lo que nosotros encontramos por un lado es que las noticias falsas, al menos en el contexto de la campaña presidencial, esto no se puede generalizar, realmente no comienzan ni terminan en WhatsApp, como no comienzan ni terminan en Twitter, como no comienzan ni terminan en Facebook. Es de alguna manera una interacción que se alimenta y que se desarrolla tanto en espacios y en plataformas cerradas, en este caso WhatsApp, como en espacios abiertos como Twitter o Facebook. Entonces, así como uno puede ver que ciertas noticias falsas o ciertas cadenas de desinformación pueden empezar en las redes sociales abiertas, es posible que empiecen en un grupo cerrado y terminen en una red social abierta. Uno siempre se pregunta qué estará pasando en WhatsApp, porque pues ustedes saben, es un servicio de mensajería encriptado y uno no puede monitorear los contenidos, pero creo que el primer hallazgo que encontramos es pues realmente los indicios de la desinformación están en general en las redes sociales abiertas y lo que pasa en WhatsApp normalmente no es muy distinto en cuanto a los contenidos que se están moviendo. Esa creo que es una primera conclusión importante. La segunda conclusión importante que encontramos es que las campañas políticas, y yo creo que esto se puede extrapolar no solamente a las presidenciales, tienen una economía de escala, tienen digamos una infraestructura que les permite o que al menos genera ciertos incentivos para que se produzca desinformación. Si ustedes ya tienen una panadería montada, si ustedes ya tienen toda la infraestructura para hacer panes, pues pueden fácilmente empezar a hacer roscones. O sea, no es difícil realmente producir una información distinta a la información que produce una campaña de manera oficial. ¿Y a qué me refiero con esa infraestructura? Ya tiene uno montados grupos de WhatsApp, ya tiene uno community managers, ya tiene voluntarios, ya tiene monitoreo en redes sociales. Entonces, el hecho de que exista ese músculo genera de alguna manera la puerta para que se produzca desinformación originada desde una campaña política. En el informe logramos documentar un caso específico de un ataque a la campaña presidencial de Iván Duque, unas quejas de la campaña de Germán Vargas Lleras y algunas de las fuentes, pues que por supuesto no se identificaron, nos contaban cómo paralelamente a la operación, digamos, oficial de una de estas campañas, pues se abría el espacio para que se produjera desinformación a través de la misma línea. Entonces había grupos que no hacían parte oficial, pero que servían para mover cosas. Y lo interesante de esta dinámica es que en este ejemplo que encontramos es una campaña que ve un rumor que al parecer está en una red social, que fue que Iván Duque iba a eliminar la pensión de sobrevivientes. Ellos miran lo que está pasando y dicen, ok, está esta información ahí afuera, la verifican, se dan cuenta que es falso, alguien en la campaña dice la información es falsa, él no dijo eso, pero alguien de la campaña dice, no importa, esto no sirve. Entonces, ahí uno ve una desinformación que surge en un espacio abierto, entra, digamos, a la máquina de una campaña, ahí le pusieron video, esto tiene unas fórmulas, digamos, de comunicación de verdad y mentira, una combinación 80% verdad, 20% mentira o 90-10, es como el giro que uno le da para que tenga credibilidad, para que sea verosímil. Le pusieron unos contextos de unas declaraciones de Uribe, le pusieron unos titulares y daba la sensación de que era una cosa más cierta. Cogen ese material y lo vuelven a lanzar a las redes abiertas. Entonces lo que hace la campaña ahí es potenciar una desinformación. Entonces con esto queremos decir que hay una relación
ida y vuelta entre la desinformación que puede haber en WhatsApp y que puede haber en redes sociales abiertas. Y el último punto, y cierro acá, que yo creo que es como la buena noticia o digamos el cambio, es que lo que nosotros encontramos hablando con los usuarios de WhatsApp, con las personas que tienen en el día a día grupos, que interactúan con amigos, con familiares, con colegas de trabajo, es que no es cierto que la desinformación en WhatsApp se mueva de manera como tan ágil y tan encerada como uno cree. No es cierto que uno pone una cadena falsa en WhatsApp y eso se va a tomar la plataforma. Realmente eso no es así. Y eso obedece a varios factores que en general se relacionan con la evolución que ha tenido el uso de WhatsApp para la gente, que es interesante. Entonces, así como, no sé, mis papás ya no me comparten cosas falsas porque ya aprendieron un poquito que ahí hay algo raro, pues la gente ha empezado digamos, a desarrollar cierto nivel de sofisticación o algunos anticuerpos para entender que esa información de pronto es falsa. Eso es lo primero. Y lo segundo es que alrededor de WhatsApp se están generando como unas dinámicas sociales donde en ciertos espacios no es bienvenida esa interacción. O sea, si ustedes tienen un grupo de amigos porque practican un deporte o familiares, pues no es bienvenida una cadena de política en muchos casos. Eso ya empieza a ser como, y ya hay como unos acuerdos tácitos de esto sí, esto no, esto sí. Entonces lo que encontramos ahí es que realmente la desinformación y las noticias falsas no tienen pues una estrategia efectiva y autónoma que va a permitir que eso funcione. Entonces ese es como un poco el primer acercamiento para decir, ¿hubo desinformación en WhatsApp alrededor de las elecciones? Sí, hubo. ¿Es autónoma? ¿Es una fuerza, digamos, que puede hacer que una persona gane una campaña presidencial? No, realmente no. Se relaciona muchísimo con el trabajo que existe en terreno, con lo que están haciendo los políticos en campaña, con lo que realmente está sucediendo en los espacios físicos. Esa idea como un poco medio psicomágica de que WhatsApp por sí solo permite mover desinformación y ganar elecciones es digamos, algo que por lo menos en esta primera investigación, que tiene limitaciones metodológicas, que es apenas un primer paso, pues es limitado. Y creo que esa es como un poco la primera idea o el primer aporte que nosotros queremos hacer a esta idea de desinformación. Y lo dejo ahí para tratar de pronto complementar con algunas cosas que digan Andrés o Lorenzo. Gracias, Carlos. Le doy la palabra a Andrés. Andrés, ¿cómo lo ves tú? ¿Coincides con Carlos? ¿Has estudiado este tema en otros entornos? Y sobre todo, ¿cómo lo ves en comparación con otros países? Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Esta es la primera vez que participo en este foro de gobernanza y me parece una oportunidad muy interesante y como buena para compartir algunas de las investigaciones que estamos desarrollando, digamos, aquí en el Centro Berman Klein y también para dialogar con las investigaciones que se están haciendo en Colombia y pues los puntos de vista que tienen las personas que están allá. Yo no conocía la investigación de Carlos, me parece muy interesante y creo que esa conclusión final que menciona acerca que WhatsApp por sí solo no va a ser las fake news o las noticias falsas es algo que se ha comprobado también inclusive con el caso, un estudio que hicimos acá sobre el caso de las elecciones de 2016 en Estados Unidos, que en realidad pues son las elecciones de Trump contra Clinton, y ahí es en realidad donde el término noticias falsas o fake news toma como una relevancia global que tiene muchas implicaciones, como sobre todo porque es una manera también de atacar el periodismo y de bajarle y de atacar las instituciones que normalmente están asociadas con la verdad o con la investigación y los hechos. Y a partir de eso, pues se generan unas grandes dinámicas que cambian, están cambiando cómo la gente se está relacionando con la información, sobre todo con esos volúmenes de información en los entornos digitales que no solo son generados por lugares o instituciones tradicionales o que antiguamente se les conocía como los que controlaban las compuertas de la información o los gatekeepers, sino que pueden ser generados y distribuidos por cualquier persona que tenga acceso a la red. Y para volver a ese punto sobre las noticias falsas, no solo parten de las redes sociales, están metidas en un ecosistema que va de redes sociales o de WhatsApp, de sistemas encriptados de compartir información, y luego son recogidas por
por los medios de comunicación tradicionales y amplificadas ahí. O sea, hay una estrategia y en esta circulación también es muy importante que haya esas dinámicas de feedback entre los medios digitales, los medios análogos, las fuentes de información confiables y las que son más alternativas, porque eso les va a permitir amplificar muchos de sus contenidos. En realidad, por ejemplo, una de las cosas que en 2016 suceden, me parece muy interesante que igual ese sea también el hecho del plebiscito en Colombia, como para ver, después de que pasaron esas elecciones y gana el no, hay como unas declaraciones del director de la campaña en el cual deja ver claramente el poder que tienen estas campañas políticas en las elecciones para crear estas informaciones que pueden empezar como una información que mezcla verdad y ficción, como decía Carlos, unas cosas que pueden tener elementos verdaderas y ficción y ficticias, pero en el momento en que empiezan a circular y que la gente empieza a hablar de ellas, adquieren unos grados de verdad muy importantes. Y yo creo que ahí es donde vemos como, pues, o sea, un gran riesgo, ¿no? Sobre todo porque no va a ser fácil identificar, no es muy fácil identificar muchas veces una noticia falsa si es totalmente falsa o no. O sea, ahí se complica mucho y también si eso está en contra de la libertad de expresión o no. En el caso de las noticias que circularon durante las elecciones de 2018, hay muchas que, pues, su origen o su semillita estaba ya generada en el plebiscito, ¿no? Hay muchas relacionadas con Venezuela, con este proceso de paz y posconflicto, que creo que es un contexto único para el caso colombiano, y donde lo que estamos viendo, digamos, en un análisis que pues está ahorita todavía en progreso, pero en una recolección de noticias como que hicimos durante los pasados 6 meses a las elecciones, podemos ver cómo ese tipo de rumores se potencian y adquieren muchas narrativas, ¿no? O sea, en este ambiente en el que vivimos ahorita, sobre todo en Colombia, pero pues también en el mundo, donde las democracias están como en entredicho porque no se sabe dónde está la verdad, circular rumores acerca que tienen que ver con procesos de paz o gente que pudo haber estado armada y se desmovilizó, o partidos que, digamos, han tenido conversaciones, digamos, como con las FARC. Eso potenciaba mucho como la circulación de esas noticias falsas, al igual que programas o políticos, digamos, como el que supuestamente estaba liderando la izquierda, que expropiaría tierras, y ahí se generaron un montón de noticias falsas alrededor de eso, hasta noticias falsas pues más insólitas, como el de las abejas, que me parece que es una de las abejas bioterroristas que se potencian en ese ataque de unas abejas en la costa colombiana, y con unas declaraciones de varios conservadores o políticos conservadores del Partido Centro Democrático diciendo que había bioterrorismo. Así que yo creo que en este ambiente colombiano y también en el ambiente global vivimos en un momento en el cual estas noticias circulan muy rápido, no solo por internet y medios digitales, sino también medios análogos, y la gente hay una necesidad también de compartir esas noticias. Creo que al compartir esas noticias la gente igual se siente que está participando de alguna manera en ese ecosistema, o tomando partido con los grupos con los cuales ellos se identifican, con los cuales pueden tener sesgos. O sea, en un contexto de conflicto como el de Colombia, es tomar partido, ser pro guerrillero, pro paz, o pro conservadores, pro guerra. Es muy fácil si todo el tiempo te están incentivando a que tomes ese tipo de posición. Y yo dejaría ahí por ahora la intervención. Andrés, muchas gracias. Antes de continuar, quisiera invitar a las personas que nos están viendo por streaming a que planteen sus preguntas en Twitter con el hashtag FGI, por Foro de Gobernanza de Internet, hashtag FGI Colombia, y las atenderemos más tarde. Continuando con nuestra discusión sobre Internet y derechos humanos, queremos discutir un poco sobre un asunto de derechos humanos que nos ha golpeado muy duro en los últimos años, y es el asunto de los líderes sociales. Nuevamente para Andrés y para Carlos, especulando un poco, ¿qué influencia creen ustedes que podría tener el fenómeno de las noticias falsas en el marco de problemáticas como las amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos?
Pues a mí me parece importante que abramos un poco el espectro de lo que son noticias falsas, ¿no? Porque esta es como una etiqueta que incluye pues muchísimas como categorías o tipos de información o de contenidos. De hecho, con Luisa nosotros escribimos para el CELE, para la Universidad de Palermo en Argentina, un documento sobre un intento de clasificación de las noticias falsas. Entonces, creo que en relación con los líderes sociales, el elemento más problemático es, dentro de esa categoría general de noticias falsas, como los contenidos que no hacen parte, digamos, de un estándar de información, sino más de discursos que son polarizantes o radicales, o que son descalificadores. Entonces creo que ahí, y retomando un poco lo que decía Andrés, que estamos en un ecosistema donde hay polarización preconcebida, o sea, estamos como con un sistema preinstalado de conclusiones, ya no hay nada que hacer, o sea, nosotros vamos a acercarnos a un tema con un prisma y con una mirada. Ayer estaba viendo cómo alrededor del debate de la confirmación del juez de Estados Unidos, creo que fue en Wire, que estaban mostrando cómo la derecha, los medios de la derecha decían que le había ido muy mal a la mujer que había testificado y le había ido muy bien al juez. Y pues los liberales diciendo cómo el testimonio de la mujer era muy convincente y cómo había sido irrespetuoso el juez. Entonces, era como, pues según lo que usted esté leyendo, su opinión va a ser esa. Y creo que estamos en ese punto con el tema de los líderes sociales, y es la teoría del no estarían recogiendo café, pues termina en redes sociales de alguna forma desarrollándose. O sea, hay personas que dicen, pues bueno, en alguna cosa le estarían metidos, o el tema de los líos de faldas, o bueno. Entonces creo que lo que realmente estamos enfrentando en el contexto de la violencia política, de los líderes sociales, son como opiniones que terminan orientando a la gente que pues generalmente no están basadas en información, sino es como, no, esto es una cortina de humo de Petro, esto es realmente, o lo contrario, esto es el ministro de Defensa ocultando la verdad. Y ahí un punto bien importante que tocaba Andrés es el problema de amplificación. Un centro de investigación gringo que se llama Data and Society sacó un documento sobre el problema de la amplificación de los medios, y realmente estamos enfrentando ahorita un reto grande, y es en qué medida los medios de comunicación están amplificando discursos que no deberían tener la exposición que tienen. Entonces yo pienso que en el caso de los líderes sociales, el hecho de que estemos consumiendo como una burbuja ciertos contenidos, el hecho de que a cierto tipo de descalificaciones políticas que dicen los líderes de derecha se le dé como un poco un estándar de verdad, y el hecho de que no haya realmente como un lugar para que los líderes o los que representan la visión de ellos tengan como una mirada más fuerte en los medios, porque finalmente necesitan como que reflejen un poco mejor su problemática, va a hacer que la fragilidad de ellos pues aumente. Y esto al final es un problema de percepción. Estaba ahorita analizando, y termino acá, pero creo que es importante, el problema de la huelga de pilotos de Avianca, y me impresionó muchísimo cómo al final ellos perdieron la pelea en parte porque no lograron posicionar el mensaje de ellos. El mensaje que se posicionó finalmente es que ellos querían que les dieran tiquetes gratis y que les dieran unos iPads. Y ellos no pudieron jamás salirse de ahí y perdieron la pelea sobre todo ahí. Creo que en el caso de los líderes, pues obviamente en un contexto muchísimo más dramático, si no existe como una narrativa que ellos puedan posicionar en redes sociales versus un lenguaje polarizante y descalificante que uno podría calificar de noticias falsas de una manera general, pues vas a tener un contexto o una situación más vulnerable para ellos. Andrés. Sí, yo estoy de acuerdo que para los líderes sociales es o sea, las noticias falsas pues representan también como se tornan sobre todo cuando son convertidas como sátira o como memes, digamos. A veces eso ahí les va a hacer perder mucha más credibilidad. Y ahí de pronto sí me parece importante volver al punto que Carlos decía pues noticias falsas puede significar muchas cosas, ¿no? O sea, desde un meme visual hasta un video, hasta también puede ser como construcciones de noticias más estructuradas. Y ahí yo creo que los líderes sociales tienen o sea, han estado como un poco relegados, o sea, en el discurso, inclusive durante las elecciones no se habló tanto, ellos no fueron como el tema principal, aunque
creo que en algunos momentos inclusive hubo varios asesinatos que sucedieron cuando ellos estaban, no sé qué tanto el pacto que firmaron los 5 candidatos en un momento de respetar los derechos humanos tuvo que ver con los líderes sociales o no. Pero la relevancia del tema es clave, sobre todo para la implementación pues, del acuerdo de paz y para también como darle otra narrativa a las zonas que están quedando como sin el control territorial de las FARC, ¿no? Que igual es ahí donde creo que ahí también las noticias falsas sirven a diferentes actores. Yo no sé, creo que recientemente hubo un informe de no sé, como un prosecutor en Colombia que decía, Deputy Prosecutor General María Paulina Rivero, que decía que sí había una conexión entre el sector privado y fuerzas paramilitares ejerciendo violencia en estas zonas donde hay disputas por la tierra y que han quedado sin el control de las FARC. O sea, hay como, creo que por un lado, este tipo de como investigaciones o como descubrimientos que está haciendo la justicia, por un lado, pierden credibilidad cuando se los compara con todas estas otras noticias que están diciendo que no, que estos líderes sociales están relacionados con los antiguos guerrilleros, nunca se desmovilizaron, están rearmándose, o sea, hay como una situación muy delicada que creo que les va a tomar, necesita que la sociedad civil también tome mucha acción, que creo que fue lo que pasó con algunos de esos hashtags que se empezaron a crear en un momento, ni un muerto más, o nos están matando, bueno, hubo como una gran movilización, si no estoy mal, en julio, y creo que ahí necesitamos tomar conciencia acerca de este tema que es muy delicado, y pues básicamente si no logramos crear un cierto grado de credibilidad sobre estos líderes sociales, va a terminar pasando quizás pues sí, como un exterminio de estas poblaciones. Lorenzo, ¿quisieras agregar algo? Sí, pues solamente una reflexión. Yo no soy experto en noticias falsas, pero desde el punto de vista del derecho constitucional, uno sí ve que esta es una discusión casi que de siglos. O sea, hoy la llamamos fake news, pero cuando uno va incluso al origen del debate de la libertad de prensa, por allá en el siglo XVIII, XIX, de Bentham y John Stuart Mill, etcétera, y acá lo vivimos en Colombia durante la Constitución de 1863 con la libertad de prensa, digamos, sin límite. Se usaba para escribir y decir cualquier cosa contra el que fuera, los conservadores contra los liberales con los conservadores, etc. Y eso trae una reacción que acá se llamó la regeneración, que era controlar la prensa. Y viene una ley de los caballos que era perseguir a cualquier persona que dijera cosas contra el gobierno, etc. Entonces, trayendo todo eso al debate aquí, hay que tener en cuenta que las noticias per se nunca van a ser neutrales, entonces hay una amplia gama entre lo que es la verdad y lo que puede ser la mentira, y dos, es que la reacción a la fake news tiene que ser muy delicada para que no vaya a ser realmente una reacción a la libertad de expresión y que esto vaya a afectar, como ha sucedido en muchas épocas de nuestra historia, una forma de generar censuras contra opiniones o visiones diferentes del mundo. Entonces, creo que no es una discusión nueva, se ha fortalecido justamente por los temas de la difusión, pero cada vez que hay una nueva tecnología, y hablemos de tecnología desde el libro hasta el papiro en su momento, la imprenta, etcétera, y hoy en día el internet, creo que eso cobra un especial interés, esa posibilidad de que la difusión haga que se permeen ideas o noticias que puedan ser o no catalogadas como falsas por algunos o no. Solamente como esa reflexión. Lorenzo, acabas de decir que la solución que se plantea ante ese problema, ante esa problemática de las noticias falsas, que de acuerdo, eso es el nombre que le pusimos al mismo problema de siempre, pero ahora
bueno, que la solución a ese problema debe ser muy cuidadosa porque podría afectar la libertad de expresión. En ese sentido, bueno, ha habido unas medidas que se han propuesto para que los intermediarios de Internet tengan algo así como medios verificados, medios chequeados, que sean los confiables, de los que sí provienen las noticias verdaderas. ¿Ven ustedes tres algún problema con este tipo de medidas? Sí, es un tema muy delicado porque volvemos un poco al rol que cumplía la Iglesia cuando tenía que leer entre los libros y sacaba la lista negra de la Inquisición diciendo estos libros no se pueden leer. Entonces, hoy en día eso se está tratando de trasladar a unos terceros que se llaman los intermediarios de Internet, que tienen problemas desde muchos puntos de vista. Está el tema, por ejemplo, de protección de datos, está el tema de derechos de autor o está el tema de libertad de expresión, entre otros temas que tienen que ver con esa responsabilidad de los intermediarios. ¿Y por qué los ponen ahí? Porque los ponen de alguna forma como unos sensores del contenido, como a través de ellos pasan los contenidos y tecnológicamente podrían hacerlo, es parar todos los contenidos y leerlos de alguna forma, digamos, estoy hablando simplificando el asunto y decir este contenido sí se puede difundir en la red o este contenido no se puede difundir en la red. Entonces tenemos el famoso caso de los muebles Caquetá, la reciente sentencia de tutela T063A del 2017. Te la sabes de memoria, ¿la Me la sé de odias? memoria. ¿Por qué nos cuentas qué pasó? Ese caso es un caso de aparente difamación. Una persona crea un blog en Blogger, que es una plataforma de blog de Google, y tuvo una mala experiencia aparentemente con Muebles Caquetá, que es una empresa de muebles, y empieza a decir cosas sobre Muebles Caquetá, que son unos bandidos, que los muebles son malos, etc. El dueño de Muebles Caquetá pone una acción de tutela que en sus dos primeras instancias sigue, digamos, la línea jurisprudencial que ha tenido la Corte al respecto, y niega la tutela, y cuando llega a la Corte, sorpresivamente la Corte voltea su jurisprudencia tradicional y dice que Google tiene que bloquear el contenido, tiene que retirar el contenido que hay en Blogger, y que tiene esa carga, digamos, de alguna manera ya general. Eso hay una visión de carga general de volverse un sensor, para impedir que a través de los comentarios, opiniones, escritos que haya en Blogger puedan violarse derechos fundamentales de los terceros. Eso es resumiendo, hay más casos alrededor que también son preocupantes, pero para lo que nos interesa aquí, ese sería como el caso. Obviamente esto nos puso muy alerta porque va en contra de todo lo que había dicho la Corte anteriormente en dos sentencias, especialmente en dos sentencias, hay más, pero dos sentencias que son recientes, que son la T040 del 2013 y la T277 del 2015, que son casos relativamente similares en los que la Corte ha concluido que los intermediarios de Internet no son responsables por los contenidos que ponen terceros en Internet o en sus plataformas, etcétera. Eso es muy razonable, está totalmente conforme a nuestra Constitución política, a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a lo que ha desarrollado, por ejemplo, la Relatoría de la OEA para la Libertad de Expresión en su informe sobre Internet y libertad de expresión, y a unas declaraciones conjuntas que han hecho los relatores de libertad de expresión de la OEA, la ONU, de Europa, de África, que son como del 2011. Muy interesantes, por cierto. Entonces, la Corte cambia esta posición y Google solicita la nulidad de esta sentencia de tutela a la Sala Plena, y hace unos días salió el auto de la Corte Constitucional dándole la razón a Google y anulando la sentencia. Toca ver cuál va a ser la sentencia de reemplazo, pero en esencia lo que está ahí es que obviamente hubo un cambio de jurisprudencia que no siguió con los trámites
de la jurisprudencia, y además hubo una mala interpretación de la Corte de la jurisprudencia anterior, porque cuando uno lee la T063 no es que no miren la jurisprudencia anterior, sino que la miran, pero la interpretan mal y llegan a una conclusión diferente a lo que hubieran hecho si hubieran interpretado bien la jurisprudencia anterior de la Corte. Esto es muy relevante porque lo que se estaba esperando de alguna manera es que se le está entregando a unos terceros, como son Google o Facebook o cualquier intermediario de Internet, Telefónica, Claro, etcétera, una especie de carga de ser censor del contenido. Entonces esto traería pues consecuencias muy fuertes, porque sería convertir realmente a los intermediarios de Internet en los dueños del Internet, es decir, yo decido qué existe o qué no existe. Y esto rompería un principio que es un principio clave de la arquitectura del Internet y del derecho del Internet, que es la neutralidad de la red. Y es que la red, sea un proveedor de telecomunicaciones o un proveedor de plataformas de Internet, etcétera, no debe ser realmente una persona que modifique o no los contenidos que existen en Internet, porque si no deja de ser un espacio de la libertad de expresión. La libertad de expresión en Colombia es un derecho que no acepta la censura previa, sino que tiene responsabilidad ulterior, es decir, yo soy responsable por lo que yo digo, pero no puedo ser responsable al tercero donde se publican esos contenidos. Para derechos de autor hay unas reglas especiales, por ejemplo en Estados Unidos. En Colombia afortunadamente no existen, porque es volver de cierta manera siempre a los intermediarios de Internet en ese dueño al final del contenido. Yo pongo, pero alguien me los va a revisar y me va a decir si ese contenido es lícito o no es lícito. Muchas gracias, Lorenzo. Hagamos una cosa, aprovechando esta respuesta, voy a modificar o más bien ampliar un poquito la pregunta que les había hecho antes. Antes les había preguntado qué piensan de esta medida que se está sugiriendo para que se chequeen a ciertos medios que dicen la verdad. Esta es una de todas las soluciones que se han planteado para todas las problemáticas de Internet, como bueno, noticias falsas, pero hay otras, ¿no? Como discursos de odio, terrorismo, datos personales. Entonces la pregunta, ampliémosla. De todas maneras, si quieren, por favor, refiéranse a la solución de los medios chequeados, pero ¿cómo creen ustedes que se deberían afrontar estas problemáticas por parte de los intermediarios sin que se afecte como ese rol neutral y habilitador de derechos humanos en Internet, que fue más o menos lo que ya Lorenzo nos contó desde su punto de vista? Cuéntenos ahora, Carlos y Andrés. Bueno, a mí me parece que el precedente de Muebles Caquetá era muy grave, pues esperemos que la nueva sentencia pues lo resuelva un poco, porque no solamente le estaba dando al intermediario Google, en este caso, la función de arbitrar y de casi que de establecer un sistema en línea, en vivo, de monitoreo de contenido, sino que además estaba como prohibiendo de plano el anonimato, porque el caso se trataba de un blog de una persona que sin identificarse decía no compren en Muebles Caquetá. Y había unos comentarios abajo de personas y pues en general no se sabía quién era. Ahí hay una pregunta complicada y es, pues, ¿qué sucede cuando desde una tribuna anónima en Internet se difama a alguien? Pero pues el resultado no podía ser ciertamente que se borraran los contenidos y que se prohibiera que se publicara. Además que la orden era como cualquier cosa en el futuro que se refiera a Muebles Caquetá, era una cosa súper desproporcionada. Yo pienso que, y lo hablábamos ayer en un evento en la Universidad de los Andes sobre los intermediarios, el gran reto, el gran problema que estamos enfrentando en este momento en Internet, pues en este aspecto en particular, porque tenemos varios problemas, es el de la moderación de contenidos. Y moderación no me refiero con moderarse, sino con el acto o la responsabilidad del intermediario de arbitrar los contenidos en su plataforma. Y esto ha evolucionado mucho. Yo trabajé un par de años en Twitter y en el comienzo, pues como que había casi que un principio inamovible de que Twitter no arbitraba los contenidos ni se metía con eso. Y ahorita pues estamos viendo a las plataformas, viendo cómo hacen para enfrentar una presión política muy grande de personas que, por ejemplo, difunden desinformación
en sus servicios. Y entonces ahora está el término, porque los gringos encuentran un término rápido para todo, deplatforming, que es quitarle la plataforma a alguien, ¿no? Y me parece interesante el término, es como te quitamos, te jalamos el tapete y te quedas sin un sitio para hablar. Entonces, lo que refiere Luisa son como unos experimentos, porque entre otras nos pusimos como a rastrearlos en su momento y era dificilísimo saber qué se estaba haciendo y qué no, unos experimentos mediante los cuales Facebook en este caso intentaba decirle a las personas, vea, esta información es de un medio comprobado, entonces le ponían un chulo, le ponían un asterisco, decían este es un aliado, bueno. Y entonces un estudio decía, no, parece que eso lo que hace es un efecto contrario, porque entonces la gente piensa que cuando no tiene ese chulo entonces es falso todo. Tenaz. O no, parece que un otro estudio dice que lo que hacen es que radicalizan la opinión de la gente. Entonces, creo que la apuesta inicial de las plataformas, que a mí me parece que es acertada, pero no sé si, pues no creo que se va a resolver el problema, ha sido como nosotros no podemos meternos a decir qué es de calidad, qué es periodismo de calidad, qué no, qué es información, qué es desinformación, pero pues ya están moviendo un poquito la vara, ¿no? Ya se está empezando a acercar. Yo decía ayer que a mí no me parece absurdo, no sé si Lorenzo o Andrés qué opinen, que en algún momento de pronto en los términos de servicio estas plataformas incluyan una regla que diga que se podrá eliminar contenido o se podrán suspender cuentas de información notoriamente falsa, como tratando de incorporar el criterio del hecho notorio en derecho, ¿no? Como decir que las Torres Gemelas no se cayeron. Pero, o sea, digo, como pensando además que sería preocupante, pero digo, ya no me parece absurdo que lo hagan porque la presión es tanta para que se metan con eso, que creo que ahorita es una gran pregunta. ¿Cómo creo que se puede resolver? Y cierro ahí. Yo pienso que ciertamente no lo van a poder resolver las plataformas por sí solas, ni tampoco creo que vaya a ser una solución regulatoria. Y no lo digo como para simplemente repetir ahí como ese salmo de que no se puede regular nada. Yo creo que realmente no hay una buena idea para no decir, esa sería una ley que tendría sentido, además de dónde vendría, de cuál corte, de cuál congreso, de cuál jurisdicción. Pienso que sí hay un camino que está empezando a generarle presión a los intermediarios que puede funcionar, y es uno, que haya más transparencia, que entendamos mejor cómo están tomando las decisiones, cómo se configuran el algoritmo, por lo menos para cierto tipo de decisiones de cómo me ponen el contenido a mi enfrente. Algo similar a un debido proceso en redes sociales para las personas a quienes les suspenden cuentas o les remueven contenido, y pues un trabajo más activo de sociedad civil a partir de tener un poco más de visibilidad y de información. Eso es realmente lo único que yo veo por ahora, que uno podría decir, bueno, empecemos por ahí, pero no creo que haya como una solución inmediata que lo resuelva en este momento. Gracias, Carlos. Andrés. Sí, de acuerdo con lo que han comentado, sobre todo que no hay una sola como cura para las noticias falsas o la desinformación, o como le queramos llamar a este fenómeno. Y creo que este conflicto entre derechos, digamos, derecho a la privacidad, derecho a la libertad de expresión o otros derechos humanos que en este entorno digital es difícil protegerlos al tiempo, porque o sea, los europeos, digamos, han intentado hacer ahorita una ley que entró en rigor ahorita en el verano, que se llama la GDPR, la cual intenta proteger la privacidad y también el derecho a ser olvidados, que es un tema que creo que también es importante en el marco de Colombia, sobre todo pensando en miles de personas que van a dejar de ser guerrilleras o paramilitares, y si en Internet podemos seguir encontrando, después de 10 años, 20 años, noticias sobre los crímenes que cometieron, o sea, cosas así, o sea, en un escenario utópico, ¿no? O sea, lo que implica eso, sobre todo para reconciliación y paz, creo que es bien interesante. O sea, que no hay, o sea, la regulación por un lado puede ayudar, pero hay que siempre tratar de tener un balance entre esos derechos. Creo que ahí es difícil, pero se puede lograr, o sea, es parte de la discusión. Muy importante me parece que es la arquitectura de las plataformas, que en parte es lo que ahorita ellas están tratando de solucionar, aunque es bien difícil por el modelo de negocio que las plataformas tienen, que está basado sobre todo en publicidad, ¿no? O sea, desde Google, Facebook, Twitter. Bueno, Twitter no tiene un modelo de negocio muy claro, pero ellos lo que más les interesa es que la gente esté haciendo clics
y es lo que van a vender a sus gente que les paute. Y creo que ese modelo de negocio también está diseñado a que la gente confirme sus sesgos y comparta cosas que les guste y que los haga sentir bien a su identidad política o partidaria. Y eso ha generado unas dinámicas que pues, en los estudios aquí de comunicación se llaman como cámaras de eco, donde tú te aíslas en tu tribu y solo estás compartiendo mensajes con ellos. Estas plataformas han generado eso, desde el narcisismo de los adolescentes con selfies hasta pues la ultraderecha la ultraderecha nazi compartiendo noticias falsas para reforzar sus sesgos y sus propios como valores, ¿no? Entonces ahí también en el código creo que las plataformas pueden hacer mucho en el diseño de qué es lo que se está valorando en las interacciones en Internet. Y por último, pero pues solo para nombrar un tercer punto, es el tema de la educación, y creo que el aprendizaje, pues como crear gente que sepa leer, que sepa tener una conciencia crítica, que, bueno, o sea, cosas muy básicas que creo que en niveles de educación en países con baja educación en lectura o matemáticas es muy fácil como que los rumores infundados se esparzan, ¿no? O sea, si ni siquiera sabemos cómo funciona una estadística o como datos muy básicos, es difícil que no creamos en una noticia falsa cuando se está distribuyendo en un ecosistema donde la gente, sus niveles de alfabetización en matemáticas o en lectura son muy bajos, que es el caso de Colombia, por ejemplo. O sea, ahí tenemos como otro elemento que no es ni siquiera solo alfabetización digital o de medios, sino alfabetización básica en lectura, crítica y matemáticas. Yo diría que ahí hay otra parte. Yo no creo que la regulación sea la solución a esto. Realmente, en un mundo donde, por ejemplo, yo solamente tenía acceso a un medio de comunicación, no sé, me llegaba a mí el espectador y me estaban echando un cuento, pues de cierta manera yo me lo creía. Hoy en día yo no solamente tengo un solo medio de comunicación del cual puedo acceder a noticias, sino tengo también muchas otras fuentes, incluyendo un WhatsApp, etcétera, un Facebook, los periódicos online, cualquier cosa, los periódicos extranjeros. Es decir, a mí no me queda tan difícil empezar a convertirme en un ciudadano con criterio, al que le metan necesariamente cuentos. A veces uno también se los cree, pero uno puede rápidamente tratar de constatar si lo que está pasando, si las Torres Gemelas no se cayeron o si se cayeron. Pues busco fotos de Manhattan y veo que ya no están. Porque a mí me parece que incluso las noticias totalmente falsas o evidentemente falsas, pues también tienen una función. Por ejemplo, uno de los momentos estelares del siglo XX es cuando Orson Welles por radio narra, como si fuera una noticia, la toma de los marcianos de Nueva York, y eso generó pánico, y lo volvió un hombre muy famoso y todo. Pues hubiera sido muy preocupante que la FCC en ese momento hubiera ordenado no me acuerdo quién fue, CBS, o corte la transmisión de radio, que se acabara, para evitar lo que generó evidentemente que fue un pánico en su momento, pero es uno de esos momentos que históricamente los vemos como un gran momento estelar de una noticia falsa, y el valor de esa noticia falsa, porque tiene casi que un valor literario y artístico y cultural de lo que valía la radio en su momento. Entonces yo creo de alguna manera que hoy en día, es decir, hoy en día si alguien sale en WhatsApp y dice una noticia de ese estilo, podemos rápidamente hoy con los medios y gracias al Internet constatar, contrastar y tener mejor criterio de lo que está sucediendo. E incluso las noticias falsas a veces pasan a ser temas ridículos hasta graciosos, y se vuelven parte de lo que puede ser una parte también de la cultura. La falsedad también es parte de nuestra cultura, y el criterio justamente está en poder saber cuándo eso se vuelve simplemente algo ridículo, chistoso y ya. Bueno, muchas gracias. Creo que es un buen momento para abrir a preguntas del público. Les recuerdo a los que nos están viendo a través de internet que pueden hacer preguntas en Twitter con el hashtag FGIColombia. Empecemos mientras llegan las preguntas del público por aquí. ¿Alguien tiene preguntas en el auditorio?
Buenas, sí. Buenas tardes. Hace un momento hablaban sobre una sentencia que es importante, en la que la Corte Constitucional, entre comillas, censura el blog de los muebles Caquetá, que hablaba sobre los muebles Caquetá. En esa sentencia, si mal no recuerdo, lo que lo diferenciaba de la línea jurisprudencial era que no había a quien atribuirle la responsabilidad de los comentarios. ¿No será ese suficiente argumento para que la libertad de expresión deje de no aceptar la censura? Pues, digamos, técnicamente sí era posible saber quién era. Lo que pasa es que nadie le preguntó nunca a Google quién era. Pero queremos saber. Eso es un punto, digamos, técnicamente, digamos, la discusión del anonimato es relativo porque sí se podía saber quién era, y lo que Google siempre argumentaba es que a mí nunca un juez me ha ordenado decir quién es. A mí una persona me dice, dígame quién es ese anónimo, y yo no lo voy a decir por protección del anónimo, pero si hay una orden judicial que me exija decir quién es el anónimo, pues hay forma técnica de saberlo. Ese es un punto. Ahora, el anonimato también tiene un valor, y el anonimato tiene razones históricas importantes de protección de quien escribe. Muchas veces, si no hubiera sido por el anonimato, muchos grandes escritores, etcétera, no hubieran podido escribir, o incluso el anonimato servía a personas para escribir sin que alguien quisiera que supiera quién era necesariamente, no solamente por protección física, por razones, digamos, de machismo. Las mujeres no podían escribir, entonces tenían que escribir con nombre de hombre, como George Sand, etcétera. Es decir, el anonimato de esa persona tiene un valor y tiene una razón de ser también dentro de la libertad de expresión. Ahora, en el tema de Muebles Caquetá, yo creo que el fundamento constitucional no estaba ahí, porque incluso constitucionalmente el anonimato está protegido también. Los periodistas tienen que, por ejemplo, proteger las fuentes, no están obligados a revelar quiénes son sus fuentes en su artículo que están escribiendo, lo cual hace que esas fuentes sean anónimas, lo cual no implica es que, por ejemplo, el periodista no sepa quiénes son las fuentes, es decir, no se está inventando el cuento, pero el anonimato tiene, yo creo, que un valor desde la libertad de expresión muy importante. Realmente, además en nuestra historia colombiana y latinoamericana, nosotros no nos podemos olvidar también de nuestra historia constitucional, que ha llegado a hacer que la libertad de expresión como sea el pilar fundamental de la democracia, que no tiene, por ejemplo, esa misma connotación en Europa, y por eso reglas como las del GDPR pueden limitar drásticamente libertad de expresión sin pasar por el test tripartito que exige la Convención Interamericana de Derechos Humanos cuando hay unas limitaciones a la libertad de expresión. Entonces, yo creo que el valor del anonimato fue mal entendido por la Corte, porque ahí no existe un fundamento constitucional para negar que la libertad de expresión también incluya el anonimato. Y dos, técnicamente se podía saber, solo que nunca nadie preguntó realmente quién era esa persona que estaba escribiendo eso para poderla hacer responsable. Ahora, que no se pueda saber quién es, no quiere decir que entonces hacer responsable al intermediario por eso. Es decir, si yo mando una carta anónima y la publica el espectador, entonces el espectador no se va a hacer responsable por lo que dice la carta anónima, y por lo tanto hay que cerrar al espectador, o el espectador empezar a censurarlo, etcétera. Buenas tardes. ¿Será que de algunas plataformas se puede realizar o se realiza preferencias a través de sus algoritmos para X o Y empresa o organización en cuanto a alguna noticia que yo llegue a publicar, y cómo esta persona puede hacer valer su derecho de libre expresión, y al mismo tiempo cómo se puede regular ese proceso el proceso de preferencia que se esté realizando mediante los algoritmos de estas plataformas? ¿Cómo se llega a regular? Gracias. Mira, cuando yo trabajaba en Twitter, yo estaba en un área que se llama Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales.
tenía una discusión que se tornaba un poco delirante con algunos políticos, y era que ellos decían que nosotros manipulábamos las tendencias en contra de ellos. Decían que nosotros manipulábamos las tendencias en Twitter para favorecer al gobierno, que nosotros cerrábamos cuentas para silenciar a los opositores. Era una conversación en la que llegaba un punto en el que pues ya no podíamos, yo no podía decirles nada distinto a no somos tan importantes, eso no está pasando, o sea, somos un mercado que para ese entonces sería de 4 o 5 millones de usuarios, y pues realmente la posibilidad de que una empresa con 350 millones de usuarios se estuviera fijando en un mercado como este para apoyar a un gobierno, pues era una ridiculez, pero pues traten uno de convencer a un amigo radical del Centro Democrático a ver si pueden. Entonces pues yo decía, bueno, no te puedo convencer, yo no puedo hacer nada, o sea, no hay nada que hacer. Y nos pasó también alguna vez con Gustavo Petro, que pasó con una tendencia y nos empezó a criticar igual. Lo que yo puedo decirte es que en países como los nuestros realmente no existe pues ningún interés político en manipular el algoritmo para beneficiar a nadie. O sea, yo creo que creo que lo que pude ver del sector, yo creo que Lorenzo también, que ha tenido alguna cercanía, pues es una idea un poquito, es una teoría de la conspiración. En Estados Unidos, no sé, porque en Estados Unidos ha habido unas peleas, los republicanos le reprochan eso al gobierno, a las empresas, han cometido unos errores, y pues estas empresas sí han nacido con personas que son de talante muy liberal, entonces que tienen pues una convicción política, no apoyaron, o más bien le hicieron oposición a Trump cuando estaba en campaña. No sé si allá suceda, pero acá no sucede. ¿Cuáles son los problemas que hay con el algoritmo, que me parece más complicado? Yo voy a tratar de decirlo rápido porque me toca salir corriendo ahorita. Que el algoritmo está diseñado para que lo que tú más veas sean cosas que generen interacción rápida. Entonces el algoritmo tiene un sesgo a favor de la indignación, o de lo que apele a emociones muy fuertes, sobre todo el algoritmo de Facebook, que para mí, con el respeto de Facebook, me parece como un San Andresito. Yo no sé qué es lo que me están vendiendo, yo no sé qué es lo que me están mostrando, no tengo ni idea, pero lo que te muestra es como lo que ellos consideran a partir del cálculo del algoritmo que va a generar algún nivel de interacción mayor. No es el caso de Twitter, y lo defiendo porque considero que es una plataforma un poco más transparente en eso, y no es el caso del motor de búsqueda de Google tampoco. Entonces, eso sí creo que es un problema, porque al tener un sesgo hacia ese nivel de contenidos, pues se generan los incentivos para que las noticias falsas, el clickbait o las cosas que le hieran el ojo a la gente o lo alerten, tengan más interacción. Entonces, eso es lo que yo diría que es problemático. Ahora, en Estados Unidos hay otros debates alrededor de cómo se han implementado algoritmos que en los sistemas penitenciarios que están, por ejemplo, enfocados contra poblaciones latinas o de ingresos más bajos o afroamericanas. Ahí hay como unos debates que todavía no han llegado a Colombia, o cómo se decide el crédito a una persona a través de una calificación de su como perfil de hoja de vida social. O sea, hay unas discusiones complicadas. Sí tenemos un reto en América Latina, en Colombia en particular, de que personas como tú o como yo podamos navegar los términos de servicios de la plataforma, y es que si a mí me suspendieron la cuenta o me borraron un tweet o me borraron un post de Facebook, pues yo entienda qué carajos puedo hacer para pelear eso, que eso sí es un problema en este momento. Sí hay una necesidad, y apuntaba un poco Andrés a eso con el tema de la educación, sí necesitamos que la gente lo pueda hacer. Creo que las empresas están entendiendo y están evolucionando en la medida en que tienen que dar más información, tienen que ofrecer más respuestas, tienen que tener como una hoja de ruta más clara. Y yo creo que por ahí tenemos que empezar nosotros, entender bien por qué nos bajan un video, qué podemos hacer cuando lo bajan, cómo podemos pelear que suspendan una cuenta, que nos bajen un contenido, que nos inhabiliten un grupo. Ese tipo de cosas creo que hay como un horizonte en el que podemos trabajar. Yo no creo que haya que regular a los algoritmos, eso sería una intervención del Estado absolutamente desproporcionada en el funcionamiento de Internet, sería atacar totalmente lo que es la arquitectura de Internet. Lo que sí hay que tener en cuenta es que entre varias cosas los algoritmos permiten una organización, y eso es como cuando uno va al colegio, que lo organizan a uno alfabéticamente, y yo por esa decisión siempre era el último de la lista por mi apellido. Entonces siempre fui el último de la lista, para bien y para mal. Me salvé de unas con eso y también perdí otras por eso. Y eso pasa con los algoritmos de alguna manera. Hay una decisión de cierta manera de quien hace el algoritmo, de una arbitrariedad de cómo se van a tomar las decisiones para llegar a ciertas cosas. Ahora, eso va a implicar que algunas veces cuando uno organiza, eso permite que no haya un caos
en el universo de Internet. Eso permite que uno encuentre las cosas de cierta manera organizada, sea bajo un presupuesto o sea bajo otro presupuesto, sea por relevancias, sea por criterios comerciales, sea por interés público, sea cual sea la decisión que se tomó al inicio del algoritmo de cómo se tenían que tomar esas decisiones de organización. Y yo creo que eso es imposible de regular, porque si no lo que se va a imponer es la decisión, digamos, del Estado de qué es lo que se debe ver y qué es lo que no se debe ver, de acuerdo a un criterio. Entonces uno hoy en día por lo menos uno decide si yo quiero estar en Facebook o no quiero estar en Facebook, o yo quiero estar en Twitter o no quiero estar en Twitter, y en la historia corta de Internet, pero a la vez muy larga, uno ha visto cómo hay unas cosas que funcionan y se acaban, otras cosas que ahorita son el boom y quién sabe si van a durar mucho más, etcétera. Eso va a cambiar sustancialmente. Yo creo que en muy pocos años las plataformas de las que hablamos hoy en día, no sé si todas vayan a existir igual o van a ser como, hoy habla uno de Altavista y de Yahoo, y eso es historia del Internet que es ya prehistoria casi. Yo quisiera decir una cosa acerca de pues, este tema de los algoritmos, y creo que yo no estaría de acuerdo en que no hay que regularlos, porque creo que parte del problema del ecosistema actual es que son como cajas negras, ¿no? Las compañías los mantienen como secretos de compañía de sus negocios y no dejan ver bien cómo están organizados, y se presenta para muchas injusticias. Y sí, o sea, en ese tema de por qué mi contenido no se ve, digamos que es un tema que para cualquier youtuber en lugares del mundo remotos, no sé, en Quibdó o en lugares donde no tienes mucho acceso a internet, vas a subir un contenido y este nunca se va a ver. En parte también tiene que ver con decisiones del algoritmo de privilegiar ciertas cosas, como desde la geografía hasta también los clics que va a generar. Así que yo creo que para hacer o sea, si hay una posibilidad de intervención ahí en la regulación de algoritmos, y seguramente pues eso va a ser un gran debate para que las compañías los abran, o al menos permitan que los usuarios puedan modificar esos algoritmos y hacerlos para que se cuadren con sus comunidades, ¿no? Para que no sea solo. Muchos de esos algoritmos son diseñados en Palo Alto o en Mountain View, o sea, muy lejos de Colombia, por ejemplo. Entonces hay un debate también para toda Latinoamérica y el sur global, si queremos estar colonizados por algoritmos diseñados en estas latitudes que ignoran la complejidad, la diversidad de población, bueno, un montón de cosas ahí. Y de otro lado, también, o sea, a la hora de lo que creo que Lorenzo estaba diciendo, es si yo me relaciono con una noticia falsa, puedo ir y buscar en internet y confirmarla. O sea, eso está ahorita diseñado, o sea, el ecosistema, digamos, de los conservadores en Estados Unidos lo que hicieron fue generar tanta contenido en internet para sembrar la duda en la noticia, y luego que fueras a hacer esas búsquedas para verificarla y encontrar un montón de pistas que te hacían creer que esa noticia era cierta. O sea, también en este tema de noticias falsas se puede generar tanto contenido que a la hora de hacer una búsqueda el algoritmo va a privilegiar esos contenidos falsos, porque hay muchos. O sea, ahorita también se tiene que pensar en ese término de data, y cuando tienes big data o millones de datos de noticias falsas, ¿qué pasa cuando un algoritmo toma una decisión basada en eso? O sea, ahí como yo creo que el tema de regulación no hay que descartarlo del todo, aunque es muy importante también que la sociedad civil participe, ¿no? No solo regulación del Estado, sino también los mercados, o sea, pensar como sociedad y definir qué valores se necesitan para construir democracia, o en el caso de Colombia para construir paz. Yo creo que ahí hay que tomar a veces decisiones que van a implicar regulaciones. Listo, muchas gracias, Andrés. Hay una pregunta más, pero ¿tú alcanzas? La de Twitter, sí. Desde la cuenta oficial de Twitter del Foro de Gobernanza de Internet nos escribe Catherine Joubert. La pregunta es la siguiente, dice, desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿cómo podemos entender o luchar contra el trolling en las redes sociales?
y qué piensan acerca del fenómeno de que solo aceptamos personas que piensen lo mismo que nosotros y rechazamos distintas opiniones porque van en contra. ¿El trolling? Bueno, yo voy a coger la primera sobre, si ella pregunta sobre el troleo, sí, y lo de las distintas opiniones, creo que lo planteamos un poco del problema de las burbujas y las cámaras de eco que planteaba Andrés. El tema del troleo me parece que es más complicado. Yo les invito a que lean, el Ministerio TIC estuvo estudiando el tema y hace un par de años hizo un estudio chévere con la organización de Antanas Mocus, Corpovisionarios. Hicieron con Corpovisionarios un estudio sobre el troleo y el problema del matoneo en redes sociales. Y creo que lo que trataba era de generar como un diagnóstico que nos permitiera entenderlo desde un contexto más educativo y un poco más de prevención. Creo que en general, y volviendo un poco al tema de las redes sociales y los términos de servicio, pues se han venido apretando y se han cerrado cada vez más como las tuercas de cosas que se pueden considerar acoso y troleo en redes sociales. Y pues realmente ahí hay como una pregunta de si nosotros queremos que las plataformas vayan ajustando tanto los términos de servicio para que empiecen a considerar tantos contenidos como ilegítimos y empiecen a bajar los contenidos. Creo que ese no es el ideal. Ahora, el matoneo y el troleo tienen como acepciones distintas, porque el troleo pues se ha convertido o existe como una especie de actividad independiente de generar como algún tipo de indignación o de burla o de rechazo del interlocutor, lo que llaman en inglés el LULZ, L-U-L-Z. Y un libro muy interesante de una académica que se llama Whitney Phillips, que se llama Por esto es que no tenemos cosas bonitas, se mete como a estudiar un poco el fenómeno del troleo en las redes sociales y cuál es un poco la causa o cuáles son las personalidades de estos individuos y cómo se pueden desactivar. Y un poco pues la conclusión o una de las conclusiones es, primero, es algo que va a existir, que existe como una especie de performance, como una especie de respuesta cultural, o sea, el troleo existe. Y volviendo un poco con la idea de la amplificación, no es una cosa independiente, es una respuesta como a la actitud y a la actividad de los medios masivos de comunicación y los partidos políticos. Cuando un medio de comunicación hace esas historias dramáticas, recuerdo una muy clara de una chica que era becaria de Serpi Lo Paga, entonces le hicieron una historia con esta música clásica dramática diciendo que ella estaba vendiendo unas pulseras para poder irse a estudiar a Estados Unidos, o sea, era una cosa amarillista, horrible. Entonces esa es la noticia de los medios, y si ustedes iban a grupos de Facebook de estudiantes y de trolls, estaban burlándose de eso, pero eso estaba surgiendo como una respuesta también de la cultura masiva, no era una cosa independiente. Entonces creo que el troleo es un fenómeno que tiene expresiones violentas, por un lado, tiene expresiones un poco de performance y de creatividad, porque tiene un elemento de creatividad fuerte, pero también es un espejo de cosas que no nos estamos viendo en la cultura popular que no podemos negar. O sea, no es simplemente que el troleo sea un problema independiente a la acción de los políticos. O sea, pues Alejandro Ordóñez para mí es un troll en un sentido, digamos, político. Y pues con el perdón de los que sean de su filiación política, pues cuando él sale a decir cosas que son abiertamente falsas, o Paloma Valencia con ciertas cosas, digo, pues es como un tipo de troleo. Yo no creo que eso sea una cosa muy distinta a lo que hacen algunas personas en redes sociales. Andrés, ¿tienes tú la respuesta, la solución para el troleo? Sí, o sea, pues creo que ahí se necesita también un proceso de educación y de cultura que, digamos, las plataformas ahorita están intentando hacer equipos de moderadores que supuestamente van a estar ahí en las plataformas mirando que eso no ocurra y tratando de hacer una pedagogía. En las plataformas de niños, como Scratch o como en servidores de Minecraft donde se dan como cursos para niños, lo que se hace es que los moderadores en realidad hablan con estos niños que están haciendo el troleo y tratan de darles como una consejería. A veces los ponen en salas donde es como la sala del castigo durante 2 horas o 3 horas para charlar con ellos y que luego dejen de hacer la actividad de troleo. Pero yo creo que ahí es una cosa cultural y creo que o sea, implica como comunicación, desarrollo de empatía. O sea, no veo una solución única tampoco.
poco. Así digamos, las plataformas están intentando solucionar esto con muchos moderadores y como con también inteligencia artificial que detecte palabras que no se deben decir o cierto tipo de expresiones. Sí, yo creo que es una cosa cultural, o sea, a los colombianos nos va a tomar como, necesitamos también como mejorar esa capacidad de empatía, sobre todo como para gente que no tiene la misma orientación política. Gracias, Andrés. Antes de darle la palabra a Lorenzo, me despido de Carlos, que se tiene que ir corriendo. Gracias, Carlos, por estar aquí. Que llegues a tiempo. Bye. Chao. Ahora sí, Lorenzo. No, yo comparto lo que han dicho Andrés y Carlos. Yo creo que esto no es un problema de las plataformas, esto es un problema cultural que requiere una solución de educación, de pedagogía, de crear empatía, de hacer de la tolerancia uno de los valores más claves de nuestra sociedad, del respeto, porque eso lo que demuestra es lo que muestra que somos y no hablo solamente de Colombia, en general, la gente no es tolerante, no es respetuosa, no es empática de los sentimientos de los demás. Eso ha pasado siempre, solo que las plataformas ayudan un poco a viralizar y a difundir con mayor potencia ese tipo de cosas, pero pues el bullying existía también cuando uno era niño y a los papás de uno también seguramente. Y yo creo que no hay que achacarle la culpa a las plataformas de eso, sino es un tema de nuestra sociedad de atacarlo, de hacerla mucho más tolerante y respetuosa de los demás. Y obviamente es una labor sumamente difícil, pero creo que ahí está el gran reto, porque hoy en día son estas plataformas, pero en el futuro tendremos otras diferentes y seguirá ese fenómeno histórico hasta que no alcancemos estos niveles de respeto y tolerancia. Gracias, Lorenzo. Bueno, a todos los presentes muchas gracias, y a quienes nos escucharon por internet también. Nos vemos el año entrante, no dejen de asistir. Ahora le doy la palabra de vuelta a Adriana. Gracias. Para el cierre del evento, invitamos al doctor Iván Castaño, director de Desarrollo de la Industria y Tecnologías de Información del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. ¿Mejor? Sí. Para el cierre del evento, invitamos al doctor Iván Castaño, director de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de Información del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Me toca subirlo un poco. Vale, ya. Buenas noches. Lo primero que todo, muchísimas gracias por la invitación al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para participar en este foro. Segundo, sé que la intervención del Ministerio está pactada para media hora, pero pues ya teniendo 2 jornadas académicas, la verdad es que me voy a tomar específicamente máximo 10 minutos de su tiempo para cerrar este evento. Queremos agradecer especialmente a Colnodo, a Telefónica, a la Fundación Carisma, a la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, a la Universidad Externa de Colombia, Fundación para la Libertad de la Prensa, Google, Universidad del Rosario y el Udor Observatory. Ahora, ¿qué nos parece a nosotros rescatable de este tipo de eventos? Entonces, primero que todo, pues el día de ayer todos ustedes o las personas que estuvieron tuvieron la oportunidad de abordar temáticas como modelo de las múltiples partes interesadas, tendencias tecnológicas y los retos que se avecinan con la llegada de los temas de la cuarta revolución industrial. Hoy principalmente se habló de cómo los temas de medición de la economía digital impactan en realidad el bienestar de los colombianos o cómo debemos abordar los temas de medición de economía digital, pero también como temas de medición que están relacionados con gobernanza deben ser parte de las discusiones que estamos dando, no solamente en gobierno, sino también en el sector privado. Estamos midiendo la neutralidad de la red, qué tan neutral es la red, qué tan
qué tanta libertad de expresión estamos teniendo, lo estamos midiendo de una forma correcta, lo cual creemos nosotros es un gran debate para dar. Adicionalmente, se llevó el concepto de gobernanza de Internet al entorno rural, donde probablemente las personas no tienen, digamos, las grandes ventajas que tenemos nosotros en ciudad. Adicionalmente, una gran conclusión, que yo creo que no es para nada un descubrimiento, por llamarlo de alguna forma, es que cada vez estamos tomando más decisiones teniendo en cuenta a la sociedad. O sea, yo creo que eso es una tendencia que de nuevo no estamos descubriendo el agua tibia, pero lo que nosotros sí queremos decir es que desde el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones estamos siendo cada vez más conscientes de eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué hicimos? Con los manuales de los servicios digitales ciudadanos básicos, tuvimos la oportunidad de poner los 4 manuales para que toda la sociedad colombiana le pudiera hacer comentarios a esos 4 manuales, el de interoperabilidad, el de carpeta ciudadana, el de autenticación y el de servicios ciudadanos como tal, tuvieron los ciudadanos la oportunidad de comentarlos. Entendemos además que los derechos a la libertad de expresión, a la intimidad y al acceso a Internet deben ser defendidos en la era digital y por eso la nueva ley TIC propone modernizar el sector, eliminando algunas de las barreras que se consideran son vitales para que las personas menos favorecidas puedan tener acceso a Internet. Y finalmente, yo quiero terminar esto como con una reflexión, y es, no sé si algunos de ustedes lo sepan, pero hace 90 años, específicamente el 28 de septiembre de 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina, ¿sí? ¿Y por qué traigo yo esto a colación? Porque en las discusiones que nosotros hemos tenido dentro del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, entendemos la gobernanza del Internet como la penicilina del Internet. Es lo que nos ayuda a que el Internet sea más sano, a que el Internet sea más seguro y a que el Internet sea más democrático de lo que sería si no existieran estos mecanismos de múltiples partes interesadas. Por eso es que desde el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones los invitamos a fortalecer esta mesa de gobernanza de Internet, logrando que participen más personas, lograr sostener este modelo en el tiempo y adicionalmente a que esto permita que los tomadores de decisiones usen estos insumos que incluyen la opinión de todos en Internet. Yo lo último que quiero comentarles en este caso es el hecho que para nosotros los temas relacionados con gobernanza del Internet, los temas relacionados básicamente con tecnologías de la información y las comunicaciones, son base fundamental de los 3 pilares del gobierno del presidente Iván Duque, que son equidad, legalidad, emprendimiento, sin lo cual, digamos, sin las tecnologías de la información y las comunicaciones, estos 3 pilares no van a encontrar bases fuertes. Entonces, de nuevo, la invitación es a que esta mesa se siga fortaleciendo. Ojalá que en la 6ª edición que tengamos podamos contar con muchísimos más actores, que podamos contar con muchísima más participación y de nuevo cuentan con todo el apoyo del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Castaño. Yo quiero compartir con ustedes simplemente algunas breves estadísticas de este 5º foro y que están con respecto a la participación durante el evento. Tuvimos el día de hoy hacia las 3 de la tarde un total de 543 participaciones en línea con 242 simultáneos, es decir, más de 200 personas siguieron permanentemente el foro. El día de ayer tuvimos un total de 630 conexiones al curso de gobernanza con 328 simultáneos. Tuvimos 53 registrados del curso el día de ayer presenciales y al día de hoy 70 para un total de 124 personas. Quiero dar las gracias especialmente en nombre de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet
a la Universidad Externado por ser el anfitrión este año. Tuvimos todas las facilidades tecnológicas, de espacio que llevaron para que pudiéramos llevar de una manera muy eficiente este quinto foro. Igualmente a los intérpretes de lenguaje de señas, que consideramos que es una iniciativa que a partir de este año esperamos también poderla mantener en años siguientes para ser más inclusivos en todas nuestras discusiones. Y por supuesto a todos los voluntarios que nos siguieron también para hacer las relatorías del evento. Yo los invito a que estén pendientes a través de la página de la lista de discusión para que sigamos trabajando. Como mencionaba Eduardo esta mañana, nos reunimos cada 2 meses aproximadamente en participar también a través de la lista de discusión y de los espacios que hemos estado abriendo a través de la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet. A todos los que participaron, los panelistas, las personas de apoyo logístico de la universidad y todos los que hicieron parte activa de este foro, muchas gracias. Y bueno, doy la palabra a Adriana ya para que formalmente cierre el foro. Después de estas últimas palabras, realmente lo que nos queda ya para el cierre es invitarlos a que nos acompañen al cóctel de cierre que se va a ofrecer enfrente de este salón. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas, por su participación, pero más que todo contamos con que puedan difundir estas temáticas en su región y en su localidad. Gracias.